tiempo que te ha tocado. Bailar y bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver. Un buen trago no tiene mal cuando pega la vida con tanta sed. Las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie te entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, que poco el tiempo que te ha tocado. Bailar y bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailar y bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailar y bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailar y bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Buenas noches, bienvenidos a lo que se están sumando. Acá estamos para repaso de lo que fue, mejor dicho, la fecha número 6 y lo que será la fecha número 7 el próximo fin de semana, lo cual tendremos que ver días y horarios porque recuerden que está el clásico el superclásico del fútbol argentino. Veremos el próximo domingo. Veremos en qué horario, si habrá cambio de horarios, como el año pasado sí pasó que muchos partidos se jugaron al mediodía. Pero bueno, eso será el fin de que viene. No nos vayamos por las ramas porque hubo una fecha este fin de semana, la sexta, con lindos partidos, otra vez partidos empañados, un mal arbitraje que lleva a que el partido termine suspendido. Nosotros estuvimos en lo que fue el empate entre Unión y Fraternidad y Barú, en un lindo 0-0. Hay 0-0 que son malos, pero en este caso fue un 0-0 que no debió terminar sin goles porque hubo muchas situaciones de gol. Un buen partido, un lindo partido, muchísima gente que vino desde la ciudad de San Salvador, mucha gente del Deportivo Barú. Generalmente en varias de las canchas también se vio muchísima gente
en la cancha de Campito, mucha gente de Sauce, mucha gente del equipo local. También estaremos con lo que fue la gran victoria de San Jorge en cancha de Liverpool. Un Liverpool que ya viene perdiendo varios puntos de local. Es más, no ha ganado de local, ha empatado con Ubajay, ha perdido con San Jorge ayer y también ha perdido en la primera fecha con Calle Ancha. Entonces que como que le está costando un poco la localía. Algo extraño para la historia del Club Atlético Liverpool que le cueste de local. Pero ya estaremos con ese partido también. San José venció en un partido no tan bien jugado, pero con una genialidad de Marco Leyes terminó venciéndolo al Club Atlético Villaliza, que volvía de complementar fecha libre. También en esta ocasión el que cumplió fecha libre fue el Club Defensores de Colón. También estaremos con la victoria de Achirense frente a Unidos en la Villa. Varios partidos con varios goles en esta fecha. Varios goles, y eso que tenemos que contar 2-0-0, ¿no? En realidad contemos uno porque el otro estamos hablando de un partido que no finalizó. En tercera división, Liverpool cayó con San Jorge 4-1. Ubajay también cayó a domicilio por Santa Rosa por 1-0. Ñapinday y Lievi 0-0. Calle Ancha cayó con el Depro por 2-0. Campitos 3-2. Barú volvió al triunfo después de la primera fecha que había vencido a San Jorge. Volvió al triunfo con gran actuación de Iván Vicky en el arco por 2-1 frente a Unión y Fraternidad. Unidos cayó por 3-2 frente a Chirense. Y San José, Unido en tercera, cayó 3-2 frente a Chirense. Y si no me equivoco, cayó por 4-3 el jueves de la semana pasada, el Jueves Santo, frente a Unión y Fraternidad. Y San José cayó como local frente al CABE por 1-0. Las posiciones lo tienen a Sauce puntero con 15, Campito de Pro 14, San Jorge 13, Defensores, Santa Rosa 12, Liverpool, Unión y Fraternidad, Achirense 9, CABE 7, Ubajay Barú 6, Lievi 5, Calle Ancha 4, San José 3, Unidos 3 y Ñapinda con 1 unidad. Decíamos que estuvimos en un buen 0-0, lo que fue el partido entre Barú y Unión y Fraternidad. Un partido que me parece que fue un primer tiempo para cada uno. Mejor parado, sobre todo en las divididas, el conjunto de Unión y Fraternidad. Una gran tarea de su volante central, Juan Barbosa, que en el primer tiempo se comió el mediocampo. Un conjunto de Unión y Fraternidad que se paró con un 4-4-2, con Gastón Segovia no tanto como enlace, sino más bien acompañando a Mauro Rey en la delantera. Pero Barú lo sostuvo. En realidad, el primer tiempo de Unión y Fraternidad fue mejor en lo que refiere a la mitad de la cancha, al control, a las divididas, a ganar la pelota, a pelearla. Hasta creo que estaba con un ritmo un poco en otra marcha, distinta que la de Barú. Pero tampoco, no es que lo molestó mucho a Gonzalo Vicky, no le generó tantas situaciones más que algún tiro libre que se fue cerquita. Sí hubo una jugada donde Gonzalo Vicky tiene que salir fuera del área, al borde del penal comete una falta y de ahí viene un tiro libre que se va muy cerquita del ángulo superior izquierdo del arquero de Barú. Pero más que nada creo que el conjunto de Unión y Fraternidad trató de ser un equipo más llegar que estar, con mucha gente de la mitad de la cancha, pero
no pisando el área, sino llegando. Solo en el área lo tenía a Mauro Rey, un poquito detrás de Mauro Rey, como le decía anteriormente, Gastón Segovia, pero después tenía mucha llegada por la derecha con Franco Espíndola y por la izquierda con Kevin Duré, y se sumaba también un poquito Axel Zavala. Pero fue más bien un buen control en la mitad de la cancha, pero sin molestarlo, sin hacerlo revolcar, a Gonzalo Vicky, sin ponerlo de costado a Barú, que en su última línea tuvo muy buena tarea de los cuatro, de González, de los dos González, de Santiago y Facundo sobre todo, Nico Vicky como siempre, y después buena tarea también de Jair Rosier en la marca. Barú así todo, teniendo poco la pelota, muy aislado, intentó primero con un 4-3-3, con 3 volantes bien cerrados, en el eje Brian Menchón, a su derecha Fede Menchón, a su izquierda Luis Cañete, y con 2 extremos, por la izquierda Jeremías Constantín, por la derecha Tomás Pralón. Quedó muy aislado, y también se explica un poco por qué ganaban más la mitad de la cancha. Suponía tener más sombra en la mitad de la cancha, los 4 del medio a los 3 que tenía Barú, bien cerradito, más allá de que podían colaborar en la vuelta, como quien dice, Jeremías Constantín y Tomás Pralón, pero son jugadores ofensivos, obviamente que no tienen mucho, que me parece que no le van a dar mucho en la marca, entonces quedan muy aislados. Después ya Jeremías Constantín pasó a ser más un enlace, y ahí sí Barú pudo equiparar un poco más lo que es la mitad de la cancha, porque estaba perdiendo mucho en la mitad de la cancha. Manejaba mucho Juan Barbosa, tiene buen pie con Franco Espíndola, y también con Tobías Morén. Es un equipo que Timar Barú creo que también tomó nota del nivel de Gastón Segovia, y es como que lo aisló un poco. Repito, no generó muchas situaciones, sí fue mejor en el primer tiempo. Lo de Barú fue flojo en el primer tiempo. Algunas corridas, perdón, estábamos con un problemita de internet, de conexión. Decíamos que algunas corridas, algunos mano a manos de Tomás Pralón por la derecha, pero no con buena finalización. Pero Barú sí todo tuvo el cabezazo de Joel Martínez, que pegó en la pase el palo derecho, y después una repentización pura de Jeremías Constantín, pero no hay que confundirlos tanto, más allá de esas dos jugadas que terminan siendo aisladas a lo que fue el primer tiempo de Barú, un primer tiempo que Barú no tuvo producción, no pudo romper a la línea defensiva o molestar siquiera a la línea defensiva del conjunto de Unión y Fraternidad. Repito, más allá de algunos intentos en solitario en las corridas de Tomás Pralón. Creo que fue mejor el primer tiempo de Unión y Fraternidad, se jugó más como quiso Unión y Fraternidad, tuvo el control del juego, controlaba el juego Unión y Fraternidad, pero repito, una cosa es tener el control del juego y otra cosa es lastimar. Había una parte del juego que Unión y Fraternidad hacía bien, que era anularlo a Barú y controlar la posesión. Después no le faltaba como un poquito de chispa, un poquito de creatividad, alguien que rompa un poco entre líneas en Unión y Fraternidad, porque, repito, Barú en el fondo lo tenía bastante bien controlado, tanto a Mauro Rey y sobre todo a Gastón Segovia, que me parece que era el hombre a marcar, y Barú, eso sí lo hizo bien, el tema de aislar a los dos delanteros con el resto del equipo de Unión y Fraternidad. En la segunda etapa vendría lo mejor, otro Barú,
Barú es un equipo que tiene buena circulación de balón, pero no lo está sosteniendo en el tiempo, ¿no? Son momentos esporádicos donde Barú tiene buena circulación. Nota de ello o ejemplo de ello es la jugada en la que Ligüen Segovia, que entró muy bien en el partido, con mucha actividad, pega un tiro en el palo, un tiro de emboquillada, que termina saliendo, es una jugada que sale con Gonzalo Vicky, con Nicolás Vicky, una salida desde el propio área de Barú. Pasa por Jair Rozier, después lo busca a Cañete, que mete un pase de novela, y un Cañete que cuando está bien, que es el jugador que le da juego a Barú, es el real jugador que le da juego a Barú, que une líneas, que con pase filtrado o con pase al pie, pero dándole circulación, le da esas situaciones que Barú ayer tuvo, especialmente en el segundo tiempo. En la primera jugada del partido hay un gran pase de Cañete para Tomás Pralón que corre en una de las, y si se quiere, polémica del partido. Sale el arquero Steingart y Pralón para mí se tira, para mí no fue penal, la gente de Barú reclamó penal, pero viendo la jugada, para mí ya va en busca del penal, ya va dejando caerse antes de llegar a la pelota, y con buen tino creo que no compró el Beto Irizarry, el árbitro del partido, Rubén Irizarry, de muy buena tarea, como siempre, el mejor árbitro del fútbol departamental. Pero bueno, esa fue la primer polémica. Polémica, para mí no es polémica, pero la gente de Barú pedía penal, y obviamente la gente de Unión y Fraternidad pedía amarilla para Tomás Pralón por tirarse, que para mí fue lo que realmente pasó. Pero Barú encontró circulación, línea de pases. Creo que la mejora de Barú viene con el ingreso cuando sale Fede Menchón, que estaba jugando por el sector izquierdo. Ahí se corre un poquito para ese sector a jugar. Ingresó, si no me equivoco, el que ingresa es Ligüen Segovia. Pasa a jugar a la izquierda, pasa a jugar Luis Cañete, y ahí empezó a encontrar y a hacer más la manija del equipo, el buen volante que tiene el Deportivo Barú, y encontró pase. Primero hay un pase filtrado que no puede controlar bien Joel Martínez. Después está esa jugada que le comentaba recién del tiro en el palo de Ligüen Segovia. Después hay una apertura sobre la derecha que viene el centro de Joel Martínez también para el cabezazo que buscaba la cabeza de Ligüen Segovia, que repito, entró muy bien en el partido, muy bien, con mucha actividad, molestando mucho. En este caso y en esta ocasión y en este partido terminó siendo más productivo su trabajo que el de Tomás Pralón. Repito, creo que la mejora de Barú viene... Lo mejor de Barú es la circulación que puede tener, porque cuando la tiene en el segundo tiempo frente a Sauce lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien, y lo ha puesto en jaque a Sauce. Y ayer también lo hizo, y tuvo circulación, especialmente cuando se hace de la pelota Luis Cañete, que para mí es el real jugador que Barú tiene para descansar en los pies, uno, y dos, para darle circulación, para darle juego. Fue un gran segundo tiempo de Luis Cañete, que unió esas líneas que en el primer tiempo le faltó a Barú. Barú, que tuvo sus situaciones también. Hay un pase de Cañete, otro pase de Cañete. Son 3 pases filtrados de Cañete, tremendo. En esta ocasión fue para Ligüen Segovia, que quedó mano a mano. No definió bien Segovia, definió a las manos de Steingart prácticamente, se apuró en la definición. Creo que buscó el remate por el segundo palo y le terminó saliendo a la posición del arquero, pero bueno, es un poco más de lo que fue Barú. Y después lo que decía anteriormente, el tiro en el palo con otro pase de Cañete, que lo busca definir
por arriba, desde muy lejos de emboquillada, una muy buena definición. Y Barú, que está bastante salado con el tema de los palos en su cancha. Recordemos la última jugada, el cabezazo de Joel Martínez frente a Defensores de Pronunciamiento en esa cancha hace 2 fechas atrás. Y ayer son 3 tiros en los palos, entonces está un poco salado y me parece que Barú mereció quedarse con los 3 puntos, sobre todo porque, a ver, fue un tiempo para cada uno, pero creo que Barú tuvo situaciones reales. Unión y Fraternidad tuvo en el primer tiempo, repito, mucho manejo, pero más allá de esa jugada en la que Gonzalo Vicky tiene que salir afuera del área, creo que es frente a Mauro Rey, si no me equivoco, y comete falta. Y después de ese tiro libre, es un tiro libre que se va al segundo palo, que se va cerca del segundo palo. No hubo grandes jugadas. En el segundo tiempo tampoco. Quedaría para el final del partido la expulsión de Brian Menchon, bien expulsado. Venía con amarilla, venía con tarjeta amarilla, venía de hacer una falta clara que podía haber sido la segunda tarjeta amarilla, y después ya al final del partido Irizarry no lo perdonó. Fue duro, llegó la pelota claramente, pero después se llevó puesto todo con demasiada vehemencia, sobre todo pensando que tenía tarjeta amarilla, y los últimos minutos Barú lo jugó con 10 hombres, pierde una pieza clave, sobre todo en la mitad de la cancha y especialmente en la recuperación, porque Brian Menchon es un jugador que recupera muchísimas pelotas, y no sé si tiene, en el recambio que tiene Barú, no sé si tiene un jugador que recupere tantas pelotas como recupera Brian Menchon. Pero creo que en el primer tiempo se vio superado por la buena tarea del volante central de Unión y Fraternidad, Juan Barbosa. En Barú lo mejor por escándalo fue el partido de Facu González, impasable en la marca, a veces agarrando la lanza, poniéndose el equipo al hombro, llevando el equipo adelante cuando el equipo no se les caía un poco la idea de mitad de cancha hacia adelante. Y también en algún momento que a Barú le costaba recuperar la pelota, él ya era más lateral volante que lateral y iba, recuperaba. Después terminó saliendo. Me parece que hubo una confusión ahí en el cambio, pero bueno, terminó saliendo sobre el final del partido. Pero claramente fue el mejor de todos Facundo González, de gran partido. Otro gran partido también de Nicolás Vicky, que no baja de los 7-8 puntos. Pero lo del lateral derecho, repito, contagia mucho Facu González, y me voy a agarrar algo de lo que dije hace 2 o 3 semanas atrás, que el mejor refuerzo que puede tener Barú es recuperarlo a Facundo González, y lo está demostrando. Lo está demostrando con que ayer fue un partidazo. Es un jugador que contagia mucho, que en la marca es durísimo, va muy bien de arriba. Y después se pone el equipo al hombro con sus ganas, con llevar el equipo adelante, con marcar, con no dar ninguna pelota por perdida, así que fue la figura del partido. Un 0-0 que, repito, me parece que Barú mereció un poco más dentro de un terreno parejo, repito, un tiempo para cada uno, pero ahí estuvo la historia en lo que fue 0-0, y para mí impecable tarea del Beto Irizarry, porque en las jugadas que se protestaban o que se pedían, para mí la jugada del segundo tiempo, la jugada del inicio del segundo tiempo de Tomás Pralón, para mí no es penal, y el árbitro no compró. La expulsión a Brian Menchon está más que bien. Y después me quedaba otra jugada, que no me acuerdo. La gente de Unión y Fraternidad pedía expulsión
de Gonzalo Vicky, pero me parece que estuvo bien la tarjeta amarilla porque primero que Mauro Rey la puntea y se iba hacia afuera del área, se quedaba sin ángulo y lejos del arco, y después venían jugando 2 o 3 jugadores de Barú, venían cerrando sobre lo que es el arco, así que me parece que las 3 jugadas que se podía protestar estuvo impecable el árbitro del partido, el mejor árbitro que tiene el fútbol departamental, Rubén Irizarry. Barú fue de Gonzalo Vicky, Santi González, Jair Roger, Facu González, Brian Menchón, Nico Vicky, Tommy Pralón, Fede Menchón, Joel Martínez, Jere Constantín y Luis Cañete. Unión y Fraternidad de Juan Stengar, muy buena figura del partido porque en la última le saca una media vuelta a Santi González, y después tuvo un par de buenas intervenciones. Juan Emparanza, Franco Valenzuela, Agustín Cáceres, Tobía Morén, Juan Barbosa y Facu González, que aparecieron en el 11 ideal de la fecha de los colegas de la 97.1, Axel Zavala, Franco Espíndola, Kevin Duré, Mauro Rey y el bueno de Gastón Segovia. Barú visitará a las Achiras para enfrentarse al Club Social y Deportivo Achirense en la fecha 7. Y Unión y Fraternidad recibirá en un gran partido a el Club Atlético Campito. Hablando de lo que es Campito. Ahí vamos. Perdón, estoy yendo para atrás. Ahora sí. Roja y roja nomás en Campito. Yo tengo marcado suspendido a los 32 minutos, que fue el tiempo en el que el árbitro se decide suspender el partido, pero el partido se había parado a los 22, 23 minutos. Hay como 8 minutos entre que se paró el encuentro al minuto oficial que el árbitro suspende el partido. Así que veremos si cuando reanuden, si es que se decide reanudar, porque también queda en el aire por qué el árbitro termina suspendiendo el partido cuando parecía estar las garantías dadas como para continuar. El partido ya vino mal parido de entrada porque segundo Croci y Alexis Barral iban apenas 3 minutos de juego cuando chocan entre ellos, empiezan a discutir y Leandro Balbi termina expulsándolo a los 2 zagueros central, al capitán de Sauce y a Alexis Barral, jugador del Club Atlético Campito. Después el partido fue siempre en la misma tónica, más allá de haberse quedado los 2 con 10. La pelota siempre fue la manejó Campito y para la réplica Sauce. Es complicado hacer un análisis de lo que es el partido. Los 2 tuvieron sus situaciones, pero mientras hubo juego, especialmente en lo que fue el primer tiempo, era un poco la tónica. Campito molestó mucho en el mano a mano, trató de jugar el mano a mano con Santi Violas, utilizándolo a lateral izquierdo Sauce, utilizándolo a Maxi Zaragoza, que volvió a la titularidad, y ahí lastimó bastante Campito. Después Sauce trataba de estar bien ordenado, tuvo que, con la expulsión de segundo Croci, tuvo que bajar unos metros sobre el sector derecho, prácticamente como un lateral, Jeremías Peralta, y obviamente le quedaba un poco lejos el arco de Alejo Arlaud a la gente de Sauce. Y Campito retrocedió a Andrés Marotti, marcó más una línea de 3 y después tenía siempre esas salidas con Toto Silva en la mitad de la cancha y después, repito, tenía mucho más la pelota el conjunto de Campito, pero daba la sensación que la única llave que tenía como para lastimarlo era
eran los embates ahí, esos manos a mano que podía darle Maxi Zaragoza, que le dio algún que otro trabajo a Valentín Coronel, pero repito, Sauce también tuvo sus réplicas en las corridas ahí de Maxi Rodríguez. Juan Sasso obviamente quedaba solo arriba, la peleaba, jugaba mucho de espalda y trataba de aguantar la pelota lo más que podía, pero obviamente que a veces Maxi Rodríguez, Ayrton Delfino, Santi Delfino no estaban más preocupados por pasar la línea de la pelota, porque no lo agarren mal parado a Sauce, que por alimentarlo de mitad de cancha hacia adelante a la referencia en ataque, que era Juan Sasso. En el segundo tiempo, más de lo mismo, mucha pierna, tarjetas amarillas. El árbitro no ayudó mucho en el sentido de que no se agilizaba el juego. Cada falta era una protesta de un lado, del otro, jugadores en el piso. Algo muy similar a lo que se vivió entre Barú y Sauce y Barú. Lo mismo, es algo bastante similar lo que se vivió entre Campito y Sauce. Mucha pierna fuerte. El árbitro no se comprometía mucho con poner paños fríos, al contrario. Había faltas que no eran, había faltas que debían ser tarjeta amarilla y tampoco lo era. Es como que el árbitro no se comprometió mucho con mantener a raya a los jugadores, y en algún momento se vio sobrepasado y por eso terminó en lo que terminó el partido. Llegaría una jugada a los 23 minutos de la parte final, la baja muy bien, un centro para Sasso que la baja muy bien, y hay un penal clarito sobre Maxi Rodríguez. El penal creo que lo comete, si no me equivoco, Matías Benítez. Al penal lo va a patear Walter. Esto es increíble lo que pasó. El penal lo patea Walter Luna. Mal pateado, lo quiso cruzar y le salió al medio. Alejo Arlao, que ya tiene una historia muy rica en cuanto a penales, porque Alejo fue arquero de San José cuando San José jugó Copa de Entre Ríos y llegó a la final en el año 2023. Y en muchas series, en cuarto y semis, Alejo Arlao se vistió de héroe en penales, y después en partidos a 90 minutos también lo ha hecho. Es más, Alejo Arlao fue arquero el año pasado del conjunto de Lieve, en aquel partido que se terminó suspendiendo por incidente entre jugadores entre Lieve y Ñapindá, que después se decidió definir por penales en cancha de San José. Alejo Arlao atajó 2 penales ese día, y ayer también. Ayer, aunque repito, el penal fue muy mal pateado por Walter Luna, que la quiso cruzar y le salió al medio, pero hay una clarísima invasión, porque aparte es una invasión activa de Juan Marandino, porque Juan Marandino no alcanza a patear el penal, que ya sale corriendo hacia dentro del área, tapa Alejo Arlao del penal, y Juan Marandino termina rechazando antes de que Walter Luna quiera volver a conectar el balón para definir. Así que, repito, muy poco comprometido el árbitro con situaciones claras. No estoy hablando de polémica, porque ni siquiera es una polémica. La invasión es clarísima, es alevosa, porque Juan Marandino, antes de que llegue a la pelota Walter Luna a patear, Juan Marandino ya estaba dentro del área. Y encima Juan Marandino es el que rechaza la pelota, así que es un penal que se debió patear nuevamente. Por eso repito, el poco compromiso del árbitro con el juego real. Después de esa jugada nos vamos al área enseguida, nos vamos al área de Campito. El asistente que lo llama Balbi le saca tarjeta amarilla a David Ellis, y ahí es donde se arma todo. David Ellis ya estaba amonestado, termina siendo expulsado, y ahí se arma toda la gresca.
en una parte estaban discutiendo David Ellis, un par de jugadores de Sauce, pero del otro lado, en otro sector del campo de juego, estaban discutiendo muy feo Juan Marandino con Juan Sasso, y ahí se arma algo que no terminó bien y que terminó con las expulsiones. Para hacer un poquito el repaso de las expulsiones, terminaron siendo expulsados Segundo Croci, Valentín Coronel, David Telly y Luca Ábalos en el conjunto de Sauce. Lo de Segundo Croci, lo de Valentín Coronel y David Telly es por segunda amarilla, no son tarjeta roja directa. La de Luca Ábalos sí, es una tarjeta roja directa. Y en el caso de Juan Marandino también es tarjeta roja directa. O sea, de los 6 amonestados hay 4 expulsiones, porque la de Alexis Barral también. La de Alexis Barral, Segundo Croci y Juan Marandino, sí, son tarjeta roja directa. O sea, Valentín Coronel, David Telly y Lucas y Segundo Croci eran amarillas. Segundas amarillas. Entonces ahí está un poco el tema de las expulsiones. El árbitro decidió suspenderlo. No se entiende muy bien, porque parecía que cuando las aguas estaban bastante calmas ya había pasado todo. A Sauce le quedaba afrontar el partido con 7 jugadores y a Campito con 9. Obviamente en este sentido las mayores protestas vinieron del lado de Campito, que obviamente quería seguir jugando. Primero eso. Segundo, más importante todavía, que no se entendía por qué no lo quería seguir jugando Leandro Balbi al partido, aparte de la cantidad de efectivos policiales. Después se ve cuando el árbitro, cuando la terna se retira y se va al vestuario, se van rodeados por entre 10, 15 oficiales, 10, 15 policías. Había gente de infantería también. Por eso no se entiende, y es difícil de entender que las garantías no estén dadas. Y sobre todo, entender también que los clubes pagan mucha plata tienen que desembolsillar los clubes fecha por fecha para el pago de la policía, para que haya 10 policías custodiándolo al árbitro y que el árbitro diga que no están las garantías dadas como para seguir el partido. En definitiva, el partido fue suspendido. Repito, se suspendió a los 32, fue lo que lo suspendió Leandro Balbi. El partido no se jugó desde el minuto 23, así que veremos si se vuelve a jugar, desde qué minuto se toma para la reanudación del juego. Obviamente esto pasa al Tribunal de Pena y un campeonato que se convirtió en asterisco. Teniendo en cuenta que tenemos que ver que ya hay un reclamo de la gente de defensores con el partido de Liverpool, que Liverpool utilizó 4 ventanas para hacer los cambios. Así que eso se va a saber el día jueves. También tenemos lo que pasó entre Ñapindá y Santa Rosa en cancha del conjunto de Matías Atún, donde también hubo suspensión del encuentro por el árbitro de la República Oriental Uruguay, Rafael Velotti. Así que son 3 partidos en realidad son 2 partidos con asterisco. Lo de Liverpool y Defensores, un partido que se completó, que se terminó, que lo ganó Defensores en cancha. Veremos la resolución, lo que se toma. Uno entiende que si existieron esas 4 ventanas, el partido va a terminar pasando, los puntos van a terminar pasando para Liverpool, pero bueno, eso es cuestión eso pasa al Tribunal de Pena y veremos cuando salgan las sanciones. Así que se ha convertido en un torneo de asteriscos esta primera fecha, lamentablemente, y no por cosas buenas. Campito fue de Alejo Arlaud, Alexis Barral, Matías Benítez, David Almirón, Andrés Marotti, Franco Ortiz, Baxi Zaragoza, Leandro Fleita, Juan Marandino, Toto Silva y Joel Zampayo.
Sauce de Valentín Coronel, Juan Martínez, Santi Violas, Walter Luna, Luca Ábalos, segundo Croci, Santi Delfino, Ayrton Delfino, Juan Martín Sasso, Maxi Rodríguez y Jeremías Peralta. En la próxima fecha, el conjunto de Campito viajará a la ciudad de San Salvador para enfrentar a Unión y Fraternidad, y Sauce recibirá al Club Atlético Calle Ancha. Bueno, pasamos a lo que es ahora lo que fue la victoria de San Jorge, goleada 4-0 frente a Liverpool en un primer tiempo que fue muy parejo, muy peleado, muy equiparado, no hubo diferencias, y San Jorge en 45 minutos hizo 4 goles. El primer tiempo terminó 0-0, pero en el segundo tiempo Andrés Noir, que ingresó desde el banco de suplente, Ayrton Cardoso y la ley del ex José Ábalos, los goles para el conjunto de Fabricio Rugier, que ahora sí está bastante encaminado San Jorge. Recordando que las primeras 2 fechas habían sido derrotas, y en las primeras 4 fechas apenas había logrado un solo triunfo el Club Recreativo San Jorge. Después vinieron estas 2 victorias en continuado primero en el Lescano frente a Ubajay, y ahora la goleada en una cancha muy difícil, que no todos van a ganar, pero que a su vez a Liverpool le está costando, como lo decía en el arranque del programa. A Liverpool le está costando la localidad, tanto así que todavía no ganó frente a su gente. Aquí tuvimos el arbitraje de Emiliano Quiroga, nada que decir. Y reitero, San Jorge vuelve a encaminarse, vuelve a ponerse ahí en el lote de los de arriba, aprovechando un poco que los de arriba chocaban entre sí. El caso de Campito y Sauce. Bueno, después el que viene firme es Defensores de Pronunciamiento, que ya vamos a estar con ese partido. Pero bueno, San Jorge haciendo lo suyo y goleando a domicilio al Club Atlético Liverpool. El equipo del Brillante: Nico Rudas, Nicolás Gómez, Gianfranco Miño, Ezequiel Vargas, Tomás Figueroa, Dylan Maciolo, Facundo Villalba, Gonzalo Combet, Guido Combet, los ex San José, Rodrigo Montenegro y Lucas González. El Tractor de Sebastián Escalante, Nahuel Cabrera, Kevin de la Loye, Joaquín Villa, Micael Goloco, Adriel Guifrey, Andrés Noir, Brian Barrios, Marco Bertet, Misa Orcelet y Felipe Lacoste. En la próxima fecha, San Jorge recibirá al equipo que cumplió fecha libre, Defensores, y Santa Rosa va a Liverpool va a visitar al Club Social y Deportivo Santa Rosa en la Mitre. Algo para decir de San Jorge es que hubo reducción de las penas. Por ejemplo, ayer volvió a jugar Brian Barrios, que era uno de los que de lo que había sido sancionado en aquel playoff en el que se armó una gresca más que importante entre San Jorge y Campito por los octavos de final de esos playoffs, que terminó pasando Campito. Así que hubo mucha reducción de pena y poco a poco San Jorge va completando su plantilla. Así que son buenas noticias que llegan para Fabricio Rugier, que ahora sí, repito, un San Jorge. En realidad serían 2 buenas noticias. Un San Jorge, primero, lo más importante, que ya está en el lote de arriba, donde uno está acostumbrado a verlo. Y segundo, la reducción de penas que poco a poco va recuperando los soldados con los que no podía contar el conjunto de Fabricio Rugier. En otro partido,
el nuevo puntero que tiene el campeonato, el Club Defensores de Pronunciamiento venció por 3-1 a Calle Ancha. Agustín Martínez con un golazo, Agustín Guifrey con otro golazo y Gastón Verón también un lindo gol. Tarde de buenos goles para el conjunto de Hernán Orcelé, que ya a los 32 minutos del primer tiempo ya lo ganaba por 3-0. Entre los 28 Agustín Guifrey y los 32 Gastón Verón, en esos 4 minutos medio como que se sacó un peso de encima y empezó a manejar con tranquilidad. En el 1-0 Calle Ancha, si bien estaba más lejos en el desarrollo que en el resultado, no terminaba de ser de un partido, de una jugada, ¿no? De diferencia de un solo gol. Por eso ya a los 32 minutos no hubo más partidos. En el segundo tiempo, a los 2 minutos, con mucha complicidad del arquero Emanuel Guerrero, un tiro desde la mitad de la cancha, desde el círculo central, le pegó fuerte, largo y alto y se terminó incrustando sobre el segundo palo, sobre el palo izquierdo del medio hacia la izquierda, mejor dicho, del arquero Jonathan Ramírez, que fue gran cómplice de Emma Guerrero para un Calle Ancha que tuvo lo ideal. Terminó el primer tiempo 0-3 y consiguió el gol a los 2 minutos de la parte final, pero nunca se conectó en el partido. Tampoco eso lo amedrentó a un Depro, que siguió manejando el juego, tuvo circulación, tuvo jugada como especialmente de contragolpe, ¿no? Pero cuando tenía la pelota y tenía que hacerla descansar, ahí apareció Emanuel Piñón y también Lucas Zárate en la mitad de la cancha. Tuvo situaciones con Gastón Verón y con Francisco Leonetti. También hubo otra situación clarísima con Agustín Martínez. Agustín Martínez, que se convierte en el nuevo goleador del campeonato con la misma cantidad que Jeremías Constantín. Acá tuvimos el arbitraje de Alan Burlot. El conjunto de Calle Ancha fue de Matías Berle, Martín Vera, Martín Miño, Emanuel Guerrero, Jorge Ramírez, Lucas Osipiuk, Cristian Bozón, Jesús Moreira, Franco Miño, el Demonio López y Alberto Godoy. Depro de Jonathan Ramírez, Facundo Conte, Francisco Christiansen, Emanuel Rereira, Emanuel Piñón, Gastón Verón, Agustín Martínez, Lucas Zárate, Francisco Leonetti, Juan Pablo Orcelet y Agustín Guifrey para lo que fue la gran tarea de Depro. En Calle Ancha, la próxima fecha, Calle Ancha visitará al Club Atlético Sauce y Depro, puntero del campeonato, recibirá a Ñapinda. En la ciudad de San José, el conjunto amarillo venció por 1-0 Atlético Villeliza. Un partido bastante parejo. Los dos tuvieron situaciones. Me parece que no sé hasta cuánto puede durar esta apuesta de tenerlo en el banco de suplente, de Lucas Burló, de tener en el banco de suplente a Jero Amigo y a Brian Reyes, porque hay un patrón en este sentido de que siempre que entran los dos hay una mejora sustancial de San José de mitad de cancha hacia arriba. Tiene otra velocidad, otro cambio de ritmo, otra frescura. Obviamente que tenés mucho gol entre Marcos Leyes y Pica Bravo, pero a la hora de darle un sentido futbolístico, creo que se queda corto. San José no le alcanza con la buena tarea que viene haciendo ya desde el año pasado, la buena tarea que viene haciendo Gonzalo López y lo bueno que puede hacer y que hace, sobre todo en la gestación, Gonzalo Villamayor. Por eso
No es lo mismo tener que filtrarle un pase o ponerlo a correr a Pica Bravo que ponerlo, o a Marco Leyes, que ponerlo a correr a Jero Amigo, o ponerlo a correr sobre todo a Brian Fabre, que es el jugador distinto que tiene San José. Pero bueno, le alcanzó San José para los 35 minutos, una gran jugada a Marco Leyes, que aguantó en la media luna del área, después giró sobre su derecha y un remate muy bueno sobre el palo derecho de Bruno Di Motta, que tuvo un par de muy buenas atajadas, el arquero de Atlético Villaliza. En el caso del Cabe, ayer estuvo mejor en el tema de ganar las pelotas divididas, le dio mucha tarea, le dio mucho trabajo a la mitad de cancha de San José. Es más, hubo una buena tarea de Bruno Durán en la mitad de la cancha y también de Milton Bell. Pero obviamente como que se queda un poquito, le está faltando un poquito de funcionamiento de mitad de cancha hacia adelante, ¿no? Pero material de sobra tiene, porque lo tiene Alan Villar, lo tiene Milton Bell, lo tiene Nazareno Rodríguez, lo tiene a Mauro Chaulet y arriba lo tiene a Juan Mena. Así que la materia prima en Atlético está. El tema es encontrar un poquito más de funcionamiento y encontrar un poquito más de punch, más de picante en los últimos metros. Pero era un partido de 0-0, pero una genialidad de Marco Leyes le dio el triunfo a un San José que también se prende en la pelea. Un San José que ahora descansará por 15 días porque será el equipo que quede libre en la fecha 7. Como decíamos, el golazo de Marcos Leyes. San José, que fue de Toronja Maidana, Martín Rodríguez, Nahuel Miño, Luciano Lazarte, Lisandro Cáceres, Tiago Noir, Lucas Leyes, Gonzalo López, Marcos Leyes, Gonza Villamayor y Pica Bravo, el Cabe del bueno de Bruno Di Motta, Adrián Barón, Ezequiel Meitri, Bruno Guifrey, Bruno Durán, Pehuen Gallar, Mauro Chaulet, Milton Bell, Juancito Mena, Alan Villar y Nazareno Rodríguez. Aquí el arbitraje de Gastón de León. Como decíamos, el Cabe será libre la próxima fecha San José libre la próxima fecha y el Cabe recibirá en duelo de necesitados al Club Atlético Unidos. Unidos cayó con Achirense por 3-1 en un partido que le costó a Achirense, le costó. No se le fue fácil como muchos podían presumir. Pedro Iturbe abrió el marcador, empataría a Don Simón. Después sí lo ganaría con Rodrigo Zárate y Brian Reyes, pero no le fue fácil la tarea al conjunto de Achirense, que también no está teniendo grandes partidos, un gran juego, pero obviamente la calidad, la categoría, la capacidad le está alcanzando también para estar ahí en el lote. Y ahora se le va a venir un buen partido, un duro equipo. Va a tener que afinar algunas cosas, sobre todo en lo que es en la gestación. El tema es que en la gestación también le estuvo faltando ayer Facundo Delfino, quien fue expulsado contra San José. Ahí perdió mucho también ayer el conjunto de Achirense. Pero bueno, le alcanzó para ganarle Unidos. Ganó bien, obviamente, pero repito, no fue una tarea tan sencilla como muchos podían presumir. Acá el arbitraje fue de la Polanoir. Vamos a ir con lo que fueron las alineaciones. Unido fue de Flaco Galay, Facu Carballo, Axel González, Tiziano Lomónaco, Agustín Huefray, Cristian Cabrera, Miguel Villalba, Joaquín Fernández, Mauri Galeano, Aaron Simón y Franco Rugier. Achirense de Marco Luna, Hugo Mendoza, Santi Areco, Pedro Iturbe, Iván Montalbetti, Fran Marotti, Valentín Pérez, Maxi Romero, Federico Veloso, Rodrigo Zarates y la Perla Brian Reyes. Como decíamos,
Acá le erré totalmente, pero Unidos visitará al Club Atlético Villa Elisa y Achirense recibirá al Club Deportivo Barú. No, me equivoqué yo, no le erré. Estaba bien la placa. Vamos a lo que fue la victoria de Santa Rosa frente a un Ubajay que no levanta cabeza después de aquella derrota por goleada frente a Defensores. La tercera goleada que recibe en continuado el conjunto de Ubajay. Un Santa Rosa que lo abriría en la primera etapa con Nico Perruchú de penal y en el segundo tiempo con la vuelta de Tadeo de Iturbide, que le va a dar mucho. Ojalá tenga minutos. El año pasado tenía minutos, pero desde el banco de suplente. Acá también, entrando desde el banco de suplente, me parece que es un jugador más para... A ver, esto viéndolo de afuera y no estando en la semana, ¿no? En el trabajo de Matías Atún. Pero Tadeo de Iturbide, más allá de que es juvenil y que está haciendo sus primeras armas y ganando sus primeros minutos, es un jugador para tenerlo más en cuenta en el 11 inicial. Creo que le va a dar mucho. Pero bueno, lo ganó Santa Rosa por 2-0. Después de Santa Rosa lo que sufrió la semana pasada con ese partido frente a Ñapindá, con todo lo que sucedió con el árbitro sobre todo, no tanto con Ñapindá ni con Santa Rosa, sino con lo que hizo el árbitro de la República Oriental de Uruguay. Ahora se lleva un buen triunfo desde la ciudad de Ubajay, y un Ubajay que viene de 3 derrotas al hilo y que tendrá que empezar a levantar cabeza. El conjunto del profe Fernando Pastorini. En lo que refiere a la próxima fecha, Ubajay visitará a Liebig. Ahí tuvimos el arbitraje de Daniel Figueroa. Y Santa Rosa recibirá, como decíamos anteriormente, al Club Atlético Liverpool. En el último partido, Ñapindá consigue su primer triunfo en lo que va de la temporada y venció por 2-1 a Liebig. Un Liebig que no levanta cabeza, que viene en las últimas 4 fechas, 3 derrotas. Barú, Campito y ayer con Ñapindá. En el medio estuvo el empate en 0 la semana pasada frente a Calle Ancha. Los goles de Joel Gómez, y Ariel Martínez. El gol del Liebig lo hizo Leo Soto. El árbitro acá fue Checho Ventos. En la próxima fecha, Ñapindá visitará Pronunciamiento para jugar con el equipo de Hernán Orcelet, y el conjunto de Liebig recibirá a el Club Social y Deportivo Ubajay. Aquí las posiciones lo tienen ahora Adepro con 14 unidades, Campito en asterisco con 12, Achirense 11, San Jorge, San José, Sauce en asterisco también con 10, Barú 9, Santa Rosa en asterisco con 8, Defensores, Unión y Fraternidad, Liverpool con 7, Ñapindá, Calle Ancha 5, Ubajay 4, Liebig 4, El Cabe con 3 y Unido, el único equipo que no ha cosechado siquiera un solo punto en lo que va del torneo Apertura 90 años de las Camelias. La fecha 7 lo tendrá a El Cabe con Unidos, Achirense, Barú. San Jorge recibirá a Defensores. Este partido me gusta y mucho. Unión de Fraternidad frente a Campito. Sauce recibirá a Calle Ancha. El Depro hará lo propio con Ñapindá. En Liebig jugarán el local y Ubajay. Santa Rosa versus Liverpool, y como decíamos, libre quedará el Club Social y Deportivo San José. Tabla de goleadores: Jeremías Constantín con 4, Agustín Martínez, que se trepa de Defensores de Pronunciamiento con 4, después varios con 3: Toro Ionetti, Guido Befar, Marcos Suertet, Mauro Rey y Benja Cabral.
Bueno, hasta aquí habrá sido todo por el día de hoy. Veremos lo que pasará mañana en la reunión de la liga y el jueves la designación de los árbitros, y por sobre todas las cosas tendremos lo que pase con el partido referente al partido, al superclásico del fútbol argentino que juegan el domingo River y Boca en el Monumental. Un poco pensando a ver si se pueden adelantar por sobre todo el juego. Difícil que los equipos jueguen después del partido, porque en el mejor de los casos jugar después del partido supone que la tercera jugaría el mismo horario del River Boca. Entonces me parece que vamos a ver qué es lo que pasa. El domingo que viene, primero también ver que obviamente lo de Campito y Sauce se va a estirar hasta la semana que viene con el tema de la resolución. Quizás esta semana tengamos la resolución de lo que pueda pasar entre lo que fue lo de Ñapindá y Santa Rosa, y también la protesta de la gente de Liverpool porque el conjunto de Defensor utilizó 4 ventanas, si bien eran 5 cambios, pero son 3 ventanas. Esos 5 cambios lo utilizó en 4 ventanas, así que veremos qué es lo que pasa. Uno supone que puede haber resolución de estos 2 partidos en esta semana, porque había 5 días se corría 5 días para los descargos de estos 2 partidos. Y repito, lo que pasó ayer entre Campito y Sauce seguramente pase para la semana que viene en el mejor de los casos, porque puede pasar que ni siquiera esta semana salga lo de Ñapindá, Santa Rosa y Liverpool Defensores, y pase para la semana que viene, y recién dentro de 15 días tengamos novedades que es lo que va a pasar entre Campito y Sauce. Uno supone que esos minutos se van a tener que jugar. Sauce con 7 jugadores, Campito con 9. Esos 15, 20, 25 minutos que queden de partido según se vea, porque repito, a los 32 minutos lo suspendió, pero se había dejado de jugar a los 23. Así que veremos que, según lo que haya presentado el árbitro Leandro Balbi, y nada, estamos en una situación donde los protagonistas, uno supone que los problemas pueden traerlos los hinchas, y los hinchas acá no tienen nada que ver. Se terminan comportando mucho mejor que los protagonistas, que son los que tienen que dar ejemplo. Entendemos que la temperatura del futbolista es difícil de llevar, más hoy en día donde está todo tan sensible. Pero si seguimos así, el fútbol, no se sorprenda que el fútbol se pare, sobre todo porque la terminan ligando los árbitros desde lo físico, ¿no? Desde lo que es las agresiones, y por eso puede haber que uno entienda al lado de Leandro Balbi de no querer saber nada con continuar el partido, porque por más que la policía le dé la garantía, él quizás se sentía inseguro por eso mismo, porque el problema no viene de afuera, sino que viene de los mismos jugadores, y quizás en ese sentido uno puede entender más allá. Puede resultar a veces algo inexplicable que el árbitro se retire con 10 oficiales o con 10 agentes de policía y que a su vez diga que no están dadas las garantías para continuar el partido. Pero repito, este tema de que los líos sean de los protagonistas y sean de los que están dentro de la cancha y no del público, también le genera un poco de inseguridad, supongo, a los árbitros para tomar estas decisiones. Así que veremos lo que pasa en la semana. Veremos qué resoluciones toman con estos 3 partidos que se van a dirimir
de distinta manera, uno supone, algunos con resultando para puntos para un lado y otros con partidos que se deben seguir jugando. Pero bueno, eso será cuestión de la gente del Tribunal de Pena de la Liga Departamental de Colón. Nosotros nos estaremos viendo, veremos lo que pasa con el tema de los horarios. Obviamente se van a jugar los domingos, quizás alguno adelante a viernes o sábado. Veremos el día jueves en lo que sea la reunión y cómo se vayan pudiendo arreglar o ponerse de acuerdo los distintos equipos que se enfrenten el fin de semana. De mi parte, nos vemos el lunes que viene. Seguramente será a las 12 del mediodía ya, porque el lunes vamos a estar trabajando en la noche, así que nos veremos el lunes al mediodía. Lo vamos a estar posteando si lo hacemos el lunes al mediodía o el martes en la noche, pero vamos a estar. Así que muchas gracias por estar de ese lado, muchas gracias por el apoyo de siempre, por estar, y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Gracias, chao. Vos vas pagando, nadie te entiende allá de tu herida.